El corredor estaba pensado para olvidar. Sus paneles de mantenimiento cantaban con la misma nota metálica que a todas las naves del borde, un lamento en estado de desgaste. Faros de emergencia barrían la curvatura del interior con una cadencia que parecía marcar el pulso del casco, cada destello dejaba una sombra que buscaba alargar la noche. Elena Varela movía la bayeta con gestos medidos, un intento de normalidad que sabía falso. Afuera, el Imperio Celtar enviaba diplomáticos en tonos de acero. Adentro, la tripulación recogía lo que quedaba de rutina. El cubículo donde la encontraron era apenas una habitación de servicio, fría y con olor a solvente. La manta gris estaba doblada encima de una figura cuya silueta parecía humana, por un instante ella creyó en la calma. La mano que rozó la tela notó algo que no iba con el resto, vida contenida, un latido demasiado persistente para un cadáver. Elena limpió, porque limpiar era lo que hacía la gente para calmarse cuando el universo se volvía grande y amenazante. Era un acto menor. El universo contuvo el aliento. La hoja de la bayeta arrastró polvo, despertó una forma y produjo un sonido, casi una nota, como de cuerda vibrante bajo una tensión desconocida. La manta se humedeció y el cuerpo dejó escapar un vapor frío que olía a mar lejano. En los ojos de Elena apareció una memoria, la risa de una niña en un parque que ya no existía. La memoria le quemó la garganta y, por un segundo, el mando le pesó como un juramento. La luz fluorescente se rompió en cristales, un reflejo verde bioluminiscente bajo la tela. Algo pequeño, o grande en su silenciosa presencia, estaba vivo y respiraba con ritmos que se negaban a las reglas de la medicina imperial. Ella alzó la manta con la delicadeza de quien abre un relicario. Bajo la tela, un cuerpo no humano se plegaba con calma, sus escamas brillaban como membranas de tinta, una criatura que, a simple vista, parecía herida y a la vez completa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Elena sintió el peso de la decisión como si le hubieran entregado una llave que podía abrir puertas y trampas. Un informe debía enviarse. Las leyes imperiales eran ancianas y frías, cualquier forma alienígena descubierta en naves humanas se reportaba y se retenía para estudio. Pero había otra voz, más pequeña, en su esternón, la de una promesa. Había dejado en su bolsillo una fotografía con dedos de papel, la promesa de volver a casa. Limpiar había sido su refugio, pero ahora la limpieza implicaba elegir. Ella dejó la bayeta a un lado y ajustó la manta alrededor como quien protege a un durmiente de la lluvia. Así empezó la traición más humana, esconder una vida en la burocracia del imperio, inventar razones, falsificar lecturas, hacer de la rutina un disfraz. Los humanos no rezan. Actúan. La nave de recuperación Vesta 9 no era un lugar para milagros, pero la vida siempre encuentra giros donde las máquinas no prevén. Bajo la manta el Jorat, nombre que entre los marineros surgió como murmullo, emitía un pulso luminoso que parecía sincronizar con las luces de la consola. No era un simple animal, era un patrón, una red que buscaba conexión. Elena observó sin miedo, con una mezcla de curiosidad científica y maternal, su gesto no era protector por debilidad, sino porque conoce el valor de las cosas vivas en un cosmos que se las arrebata. Mientras ordenaba síntomas y contradicciones, la nave cruzó una región que los mapas marcaban como zona gris, residuos de la guerra, minas olvidadas, estaciones que no contestan. Las comunicaciones parecían recortadas por manos invisibles, la tripulación murmuraba estrategias donde antes coreaba manuales. Elena hizo su trabajo, creó un reporte que decía que la mantita era un equipo de limpieza olvidado, que la criatura era una bolsa de aislamiento. En sus ojos, sin embargo, ardía la determinación de llevar aquello a puerto seguro. Las decisiones formaban una cadena, ocultar, convencer, mover. Pero el amanecer no trajo paz. Cada estación que cruzaban devolvía un eco de lo que ocurrió en la tierra, banderas que ardieron en plazas que ya nadie reclama, canciones cortas que una vieja grabadora reproducía como si el tiempo fuera un huésped olvidado.
Elena guardaba una memoria más punzante que todas, la voz de su hijo tarareando una tonada infantil antes de que las consolas decretaran retirada. Esa voz la sostenía en momentos en que el imperio ajustaba su mirada a las rutas. Raíles de hierro y estaciones en ruinas parecían recordar a Elena que proteger significaba sacrificar la legalidad por la vida. La criatura, cuando se dejó ver sin vergüenza, extendió tentáculos que no eran aplastados por miedo sino ofrecidos con una tímida curiosidad. La tripulación empezó a dividírsela entre miradas desconfiadas y manos dispuestas. Algunos pensaron en créditos, otros en reputación, algunos en la vieja religión de la ciencia, que no perdona la ignorancia. El silencio se volvió un recuerdo de piano distante. En los archivos personales de Elena había una pieza de música, un fragmento de piano que su madre solía tocar antes de las redadas. Esa nota, almacenada en su memoria, se convirtió en moneda. En noches de guardia, Elena tarareaba la melodía y la criatura respondía con un ligerísimo destello. Era un intercambio de vieja humanidad y nueva inteligencia. Los informes del imperio llegaron en forma de protocolos, inspección, aislamiento, reubicación por motivos de seguridad. Elena fabricó códigos, reubicó sensores y firmó papeles con un pulso de fuego. Cada firma era una pequeña herejía. Al mismo tiempo, aparecieron arenas políticas en la tripulación, alimañas de la burocracia que sospechaban y hombres y mujeres que ofrecían protección a cambio de futuros favores. Elena comprendió que aquello en la manta no era solo una vida. Era una decisión moral que podía encender o apagar una chispa. Su conciencia se ató a la criatura como quien ata una bandera a un mástil para que no se la lleve el viento. El universo contuvo el aliento. Las primeras sirenas no fueron de alarma, fueron de distancia. El imperio detectó una anomalía y envió un rastreador administrativo, una sombra con nombre de comisión. Las órdenes llegaron en paquetes fríos: ponerse a disposición, abrir contenedores, permitir acceso médico. Elena respondió con palabras escritas, con retrasos calculados y con morfologías de disculpa. Mientras tanto, la criatura crecía en confianza, su bioluminiscencia cambió de pálida a ámbar. En la sala de máquinas, los técnicos encontraron que el objeto transformaba señales, interpretaba datos, los devolvía con variaciones que llenaban los sistemas de pequeños fallos y preguntas. La Vesta 9 empezó a comportarse como una casa con ventanas que miraban hacia adentro. Cuando los inspectores finalmente subieron a bordo, hallaron protocolos aparentemente cumplidos, pero los sensores detectaron un mapa neural que no encajaba con los registros. Elena, en la sala de comunicación, escribió con trazos que parecían firmes y después se dejó caer. La tripulación miró su rostro. En él había fuego. La humanidad no se rinde ante la estadística. Los inspectores hicieron una revisión superficial y se iban satisfechos con el papeleo. Su satisfacción era la tabla de salvar por unos minutos, nada más. En la cocina, una miembro de la tripulación rompió en llanto al escuchar una transmisión de una colonia perdida. Hablaba una madre que buscaba un hijo. Las palabras fueron un dolor punzante que atravesó la nave como metralla. Elena ocultó la criatura en el compartimento de sistemas, bajo un manto de piezas reemplazadas. Allí, el Jorat empezó a entonar con su luz un patrón que reconocía señales de otro tipo, llamadas antiguas, frecuencias que se suponían muertas, la memoria de estaciones destruidas. En los sueños de la tripulación, aparecían imágenes de la Tierra, un parque con un piano que repicaba una melodía, una bandera rasgada en el viento, una risa infantil que se repetía como mantra. El silencio se volvió una promesa rota. La primera pérdida ocurrió sin gloria. Un técnico, que había ofrecido ayuda, fue descubierto por agentes imperiales en una subsección que no debería haber abierto. Lo detuvieron y aquello que quedó de su presencia fue el olor a queimado y la sombra de una placa de metal doblada. La tripulación sintió que cualquier acto de rebelión tenía un precio que pedía su cuota de sangre. Elena comprendió la contabilidad de la resistencia: favorecer la vida implica perder reconocimientos y a veces, cuerpos.
Ella aceptó esa ecuación con la claridad de quien ha visto demasiadas cuentas sin saldar. Decidió que, si el imperio debía encontrar algo, hallarían una nave vacía. Para ello se necesitaría sabotaje, tácticas de distracción y, sobre todo, la complicidad de aquellos que todavía creían que la vida era un bien a proteger. Los humanos no rezan. Actúan. En la noche, cuando las luces de la Vesta 9 se volvieron azules y el rumor de los motores era un latido constante, la criatura se acurrucó junto a la fotografía de Elena, como si el papel emitiera una nota familiar. Sus dedos, lamidos por la bioluminiscencia, parecían leer la imagen. Elena recordó al niño que había dejado atrás, suena su risa en el eco de la nave. La nostalgia no debilitó su resolución. Al contrario, la hizo más dura. Prometió en silencio que si algo era para recordar, sería el sufrimiento invertido en protección. Esa promesa la acompañó a la sala de control donde, con manos de maestra en el arte del engaño burocrático, reclutó a los suyos, una doctora que conocía signos de vida más allá de etiquetas. Una ingeniera que podía confundir un escáner y una piloto que no preguntaba razones. El universo contuvo el aliento. La trampa se cerró como una composición musical, movimientos precisos, silencios calculados, y una ola de ruido al final. Elena lanzó la maniobra en el momento en que los inspectores regresaban con un equipo de contención real, fue un plan que pedía sangre y fuego. La nave se dividió en dos verdades, la que los papeles decían y la que la tripulación vivía. Sabotajes en el sistema de posicionamiento hicieron que la Vesta 9 tomara una ruta errática, a la vez que ventanas de comunicación falsas enviaban alertas de una tormenta magnética en una estación cercana. Cuando los agentes intentaron abrir el compartimento, hallaron piezas quemadas y documentos, no hallaron a la criatura. En su lugar, una secuencia de datos arrancó de los sistemas y se volcaron en las réplicas transmitidas a las redes clandestinas de la Resistencia. Fue un acto simultáneo, mientras los agentes buscaban un cadáver de protocolo, el Jorat se enlazó a la red y, por primera vez, habló con la máquina de la humanidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La criatura no pronunciaba palabras, su lenguaje era un efecto sobre las máquinas, despertaba viejos sistemas de comunicación. Cambiaba trayectorias de misiles que estaban programadas para desviar y encendía señales de emergencia en colonias olvidadas. La respuesta humana fue visceral, una reacción en cadena donde redes de radios pirateadas comenzaron a retransmitir sonidos de esperanza y de advertencia. Un mensaje simple, repetido en todas las frecuencias, decía que algo vivo viajaba y que la humanidad respondía. El imperio respondió con fuerza. Naves patrulleras se presentaron en hologramas amenazantes, su estrategia era aniquilar la anomalía y ajustar la disciplina. Elena ordenó tácticas que desafiaban la moral imperial, dirigir proyectores de luz para cegar sensores, crear espejismos termales, abrir compuertas para que chorros de vacío eliminaran a los buscadores. La batalla fue sobre todo conceptual, quien define la vida, quien tiene derecho a catalogarla, quien puede apagar la chispa de un ser por el bien del orden. Los humanos no rezan. Actúan. Hubo sacrificios que dejaron cicatrices imborrables. La doctora que había apoyado a Elena dejó su cuerpo para que los rastreadores creyeran que la criatura había sido estudiada y neutralizada, su informe era una falsedad inscrita con tinta de verdad. La ingeniera sobrecargó los sistemas con un pulso que cegó cámaras y pagó con la pérdida de su nombre en las bitácoras oficiales. La piloto condujo la Vesta 9 en maniobras que clavaron la nave en una cortina de meteoritos, sacrificio táctico para lanzar a los cazadores lejos de la señal que realmente interesaba. El pulso que el Jorat emitía hacia la red de la Resistencia. Elena observó cada pérdida con frialdad y ternura a la vez. El orgullo no era orgullo de victoria, era la constatación de que cada vida perdida había sido elegida con intención y no con sumisión. El silencio se volvió una promesa rota. En el centro del clímax, cuando las alarmas eran una sinfonía de advertencias, la criatura se conectó de un modo que nadie había previsto, formó una unión mínima con Elena, una simbiosis de información y sentido.
No era posesión ni fusión, era un acto de reconocimiento. En el momento de la conexión, Elena vio, en flashes, recuerdos que no eran suyos, campos bioluminiscentes de una luna natal del Jorat, la primera vez que su especie aprendió a modular la luz en canciones. Las ruinas de una ciudad que guardaba la memoria de una extinción. Ella respondió con la memoria de una nana, la imagen del niño, la bandera quemada que había visto en una plaza perdida. Las memorias se mezclaron como rescoldos y dieron lugar a una estrategia. La criatura ofreció un don, podía reescribir microfirmas en los sistemas del imperio, crear confusión y, sobre todo, transmitir imágenes de la humanidad en las redes del imperio para recordar a sus funcionarios que detrás de cada expedición había vidas que merecían consideración. La venganza no fue ciega. Fue memoria dada vuelta. La respuesta imperial fue brutal y mecanizada, bombas sónica ion, microdescargas para neutralizar patrones bioluminescentes. Sin embargo, la simbiosis humana no admitía rendición. Elena ordenó un último gesto, activar la secuencia que inundaría las presencias de propaganda con imágenes reales, niños, pianos, banderas rasgadas, manos sosteniendo fotos. Efecto más poderoso que cualquier arma, la vergüenza pública. Cuerpos en oficinas del imperio reaccionaron con conmoción, las máquinas tuvieron fallos porque las personas tuvieron reacciones. En una sala de mando distante, un operador imperial apagó una consola después de ver una niña en un holograma que tarareaba la misma nana que Elena mantenía en su memoria. Ese gesto humano produjo grietas en el mecanismo bélico. Fue la chispa que permitió a la resistencia capitalizar la confusión y abrir corredores seguros. El universo contuvo el aliento. Cuando se desvanecieron las últimas sirenas, la nave emergió de una batalla que había sido en parte física y en parte moral. La Vesta 9 estaba herida, paneles rajados, una antena caída, el olor a cable quemado que persistía como un recuerdo. La tripulación que quedó no era la misma que había comenzado el viaje. Había caras nuevas marcadas por el sacrificio, ojos con huecos de ausencia por quienes se habían quedado atrás. Pero había algo más, la criatura, ahora visible en la cubierta principal, extendía una luz calmada que parecía cantar sin sonido. La humanidad, en esos instantes, se sentó a la mesa con la vida que había escondido y compartió historias. Elena colocó la fotografía en el panel de mando. La imagen se volvió un emblema, no de nostalgia, sino de razón. Un niño que tarareaba un piano existía en la memoria y esa memoria había movido montañas. La herida fue profunda, pero la herida también enseñó. Había pruebas en el registro de la red, grabaciones que mostraban rostros humanos mirando a ojos ajenos, y desde allí, un nuevo mapa de empatía. La paz encontrada no fue sin costo. Los humanos no olvidan, y por eso avanzan. En la órbita de un puerto neutral, la resistencia recibió retransmisiones que hablaban de una vida inmigrante entre las estrellas. La imagen de la criatura y la decisión de Elena se volvieron una leyenda que no buscaba ser celebrada por la violencia, sino por la insistencia en la dignidad. El imperio sanó lo suficiente para reagruparse, pero ya no pudo ignorar la nota discordante en sus archivos. La posibilidad de que una especie que había sido catalogada como otra pudiera arrancar respuestas en aquellos que la oprimían. Elena observó el horizonte. A través del ventanal, una aurora formada por la ionización del nébula desplegaba colores que nunca había visto en las gráficas oficiales. Levantó una pequeña bandera cosida por manos de la tripulación, retazos de telas, una foto, una nota escrita en tinta de sacrificio. La bandera no era para celebrar victoria, era para recordar la red de favores y pérdidas que mantenían viva a la humanidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Había pequeñas señales de triunfo que no aparecían en los informes, una estación que abrió su puerto a refugiados, un operador imperial que se negó a firmar una orden de exterminio. Una transmisión pirateada que reproducía la nana de Elena en bucle para recordar que tras cada cifra había una vida. Las historias se replicaron como semillas. La criatura, el Jorat, no era un arma sino una llave, su aparición desordenó matrices.
La humanidad ya no era vista únicamente como colonos perdidos que pedían permiso para ser, ahora eran una especie que interrumpía relatos para afirmar existencia. Elena, mirándose en un espejo ovalado con borde quemado, tocó la fotografía y dejó escapar una risa corta, áspera por la emoción. Había dolor, claro, la ausencia de compañeros, la memoria de oficinas que ardieron, pero también había una sensación de haber cumplido una antigua cláusula, el deber hacia la vida. Los humanos no rezan. Actúan. La tripulación reconstruyó la Vesta 9 con manos que habían aprendido el sacrificio. Donde antes había protocolos inmutables, crecieron historias escritas a mano y nombres recordados. La nana se volvió himno improvisado y una pequeña antena transmitió una señal que no pedía permiso, un llamado a quien quisiera escuchar. No buscaban guerra gratuita, buscaban reconocimiento. Elena sabía que la venganza no sería el fin de la historia, pero tampoco la negación de la dignidad. Fue una declaración: si un imperio intentaba borrar lo otro, la humanidad respondería con un desafío que no buscaba aplastar sino despertar conciencias. El universo contuvo el aliento. Epílogo breve, poético y tenso. En una colina metálica de un puerto de paso, una niña que no conocía la guerra recogió un fragmento de tela y tocó las notas de una nana con torpeza. Una vieja bandera, remendada, ondeó a media asta. Detrás, en la oscuridad, la figura del Jorat observó y proyectó sobre el cielo una danza de luces que imitaban las estrellas. No era conquista, era memoria compartida entre especies. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.